Hola, saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video tutorial se va a empezar a explicar acerca de los gráficos vectoriales y cómo poder representar este tipo de gráficos en la pantalla de un computador a través de un lenguaje de programación. Para empezar, en esta primera parte del video tutorial se va a empezar dando una introducción acerca de los gráficos vectoriales. ¿Qué es un gráfico vectorial? Un gráfico vectorial es toda imagen digital formada por diferentes objetos geométricos independientes. Por tanto, cada uno de estos elementos están definidos por parámetros matemáticos. Ojo, esta parte es muy importante. Estos elementos están definidos por parámetros o fórmulas matemáticas, como la forma, la posición, el color y el tipo, entre otras cosas. ¿Cuáles son las características de los gráficos vectoriales? Los gráficos vectoriales son un formato completamente distinto a los gráficos de mapa de bits o también llamados matriciales, los cuales están constituidos por píxeles. El interés principal de los gráficos vectoriales es poder ampliar el tamaño de una imagen sin sufrir pérdida de calidad, a diferencia de los mapa de bits. Además, los gráficos vectoriales permiten mover, estirar y retroceder imágenes de manera relativamente fácil, sin perder la calidad, como ya mencionamos anteriormente. Actualmente, esto es muy importante, actualmente todas las computadoras traducen los gráficos vectoriales a mapa de bits para poder representarlos en la pantalla, ya que la pantalla está constituida físicamente por píxeles. Ok, una vez dada esta pequeña introducción, vamos a empezar. ¿Qué pasa si necesito graficar figuras y mostrarlos y representar esa figura en mi monitor, en el monitor de una computadora? Pues para ello necesito funciones para poder hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero dibujar una circunferencia, ok, voy a centrarlo, voy a quitar el fondo, por ejemplo, como esta, ¿sí? Hay una ecuación que me permite realizarlo, y esta ecuación es de la siguiente manera: x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Pero como dije anteriormente, para poder dibujar una figura, ¿no?, en un computador, pues necesito de funciones. Como la mayoría ya sabe, como todos saben, esta ecuación, o la ecuación de la circunferencia, no es una función, ¿sí? Empecemos antes de esto. ¿Qué es una función para las personas que no recuerdan? ¿Sí? Una función es una relación de dos conjuntos, donde se relaciona cada elemento de un conjunto con un elemento exactamente de otro conjunto. Esto quiere decir que esta relación de un elemento del primer conjunto no puede relacionarse con varios conjuntos, con varios elementos, del segundo conjunto, ¿sí? Porque eso no es una función. En este caso, si yo resuelvo esta ecuación, por ejemplo, despejo x, voy a obtener una raíz de algo, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que tengo raíz de 2, ¿sí? Raíz de 4, por ejemplo, para hacerlo más sencillo. La raíz de 4 es 2, cierto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que también puede ser menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado también es 4. Eso es muy cierto. Y si no es una función, no puedo graficarlos en mi computador. Pero alguien dirá: eso es mentira, yo seguro lo grafico en mi computador. Estoy de acuerdo con esa persona. Yo también lo podría hacer. Una de las formas para hacerlo sería haciéndolo por partes a toda la circunferencia, ¿sí? Empezaría haciendo desde 0 a pi, la mitad de la circunferencia, y luego haría desde pi hacia 2pi y completaría la circunferencia. Ok, hasta ahí he graficado. Pero ¿qué pasa si es que necesito graficar una figura mucho más compleja que esta?
se hace mucho más trabajoso realizar este tipo de cosas. Por ello, aparecen las ecuaciones vectoriales. Estas ecuaciones vectoriales, o paramétricas como también se las conoce, me permite, a través de parámetros, ¿sí?, graficar figuras mucho más complejas. ¿Por qué ecuaciones vectoriales? Porque ecuaciones vectoriales son las ecuaciones más fuertes que existen, por tanto nos permiten generar muchísimos gráficos con mejor forma. Es decir, que pueden generar cualquier tipo de relación, no necesariamente funciones, como el problema que tenemos actualmente con la ecuación de arriba. Los gráficos vectoriales ya mencionamos que permiten moverlos de una manera muy fácil. Entonces, esos gráficos vectoriales usan ecuaciones vectoriales. Por ejemplo, ¿cuál es la ecuación paramétrica de la circunferencia? Es la siguiente: dt es igual a, vamos a poner que es igual a x más el radio por coseno del parámetro t. Esa es la componente de las x, vamos al y más r por seno del parámetro de t. ¿Okay? Esta es la ecuación paramétrica de la circunferencia, la que vamos a usar para generar gráficos vectoriales. En este tipo de ecuaciones vectoriales ya no tengo el problema que tuve arriba, ¿sí?, porque me van a generar, de acuerdo a coordenadas polares, la circunferencia. Pero vamos a ver qué son coordenadas polares. Antes que eso, ¿qué es una ecuación paramétrica para los que no lo han escuchado? Una ecuación paramétrica, como nos dice aquí, permite representar una curva o superficie en el plano o en el espacio, mediante valores arbitrarios o mediante una constante llamada parámetro. Ok, estas ecuaciones, ¿sí?, usan coordenadas polares. Vamos a ver qué son coordenadas polares. Son un sistema de coordenadas bidimensional en el cual cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Y es la ecuación que tenemos aquí. Si vamos a esta página de Wikipedia, ecuación paramétrica, pues podemos encontrar ecuaciones paramétricas para otro tipo de curvas, y como pueden apreciar, los cuales trabajan de la misma manera para poder generar los gráficos por computadora. Continuando, la idea es pasar este plano cartesiano, que puede ser una hoja de dibujo, hacia el área de dibujo de mi aplicación que estaría instalada en un computador. Este es mi computador, este computador lanza esta aplicación y esta aplicación tiene un área de dibujo que está coloreado de color verde, ¿sí? Entonces, ¿cómo paso esto hacia esta parte de acá? Empecemos dándole puntos a esto y a esto, ¿sí? Este punto vamos a denominarlo x1 y y2, ¿sí? x1 y y1, y a este punto de acá vamos a ponerlo x2 y2. Pongo acá que representa este punto x1 y x2. Para poderlo pasar acá ya dijimos que debemos escalar esto, entonces también vamos a ponerle puntos a esto. Vamos a decir que este punto de aquí es, ahora sí, ese x1, ese y1. ¿Sí? Voy a cambiar el tamaño de la letra porque está muy grande. No, 10. Okay. Y voy a darle punto a este. Este va a ser ese x2 y ese y2.
También vamos a asumir que tiene un ancho de 600 píxeles por 200 píxeles. ¿Sí? El área verde, tengan en cuenta, 600 píxeles. Vamos a cambiar el tamaño. Ok, 600 píxeles y 400 píxeles. Entonces sería 600 por 400, ancho y alto. Ya, como saben, el computador, ¿sí?, la forma como determina la posición, las coordenadas, es de la siguiente manera. El punto 00 está en esta esquina, ¿sí? El punto, por ejemplo, si esto tiene 600, el punto 300 estaría por la mitad. Y si yo quiero representar la posición 300, 200 sería la mitad de 400, que está por acá, 200, y la mitad de 600 que está por acá, 300, 200 aproximadamente estaría por acá, ¿sí?, por donde estoy señalando con el puntero del mouse. Ok, pero mi forma de dibujar, ¿sí?, en un papel no es esa. Yo no empiezo desde acá para darle posición, yo empiezo desde el centro hacia arriba, hacia abajo, a la derecha e izquierda. Entonces mediante fórmulas matemáticas yo puedo hacer que se pueda representar mi sistema real, mi plano cartesiano, de la misma manera como lo dibujo acá en la pantalla del computador. Ok, dados esos puntos, vamos a ver cómo hacemos. A ver, empecemos de esto. Decimos que los SX, es decir, los píxeles, o sea, aquí voy a transformar de real a píxeles, ¿no es cierto? Que el SX va a ser igual a epsilon X, ¿sí?, por X más delta X. Ok. Y para el eje de las Y va a ser el mismo, solo que debo cambiarles las X por las Y. Entonces, ¿qué es la epsilon X? Esto X es la epsilon. El epsilon X o epsilon Y, como está abajo, son los factores de escalamiento, ya que de mi sistema del plano cartesiano real que tengo voy a pasarlo a píxeles, y eso va a ser necesario escalar. Entonces es un factor de escalamiento que por el momento desconozco. Además, delta X es la posición, ok, la posición en donde se va a dibujar esta figura, y delta Y también me determina la posición en donde se va a dibujar la figura. Ok, una vez que tenga estas dos ecuaciones, voy a empezar a obtener otras ecuaciones que me permitan resolver Sx y Sy. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces, si ya tenemos estas ecuaciones anteriores, ¿a qué es igual Sx1? ¿A qué es igual Sx2? Y de la misma forma a Sy1 y Sy2. Entonces vamos, Sx1 es igual, como ya dijimos, al epsilon X por X, ¿sí? Pero esta X ahora es X1, porque yo lo conozco, ¿verdad? Más delta X. Delta X. Igual para Sx2. Sx2 es igual al epsilon X de X2 más delta X. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, ya tengo ciertos valores. Este va a ser la ecuación 1, este va a ser la ecuación 2. Entonces, ¿cómo resuelvo este sistema de ecuaciones?
Sx1 y Sx2, ¿sí? Para determinar estos valores. Pues puede ser, si yo le multiplico por menos 1 a la primera y le sumo a la segunda, puedo ya eliminar una variable. Ok, entonces hagamos eso. Voy a sacar una copia de esto acá, ¿sí? Pero a esto le voy a multiplicar por menos 1. Perdón, por menos 1. Ya, si yo lo multiplico por menos 1 a esta ecuación, será menos de cx1, ¿sí? Menos de x por x1 menos delta x, ¿verdad? Menos delta x. Esto sería cuando lo multiplico por menos 1. Si yo resuelvo este sistema de ecuaciones, voy a tener la siguiente ecuación: sx2 menos sx1, ¿sí? Es igual a ex, perdón, acá arriba se me fue este 1, ex x2 ya por, perdón, menos ex x1 más, bueno, delta con delta x menos delta x más delta x se nos elimina. Ya me queda esta ecuación. Ahora, si despejo epsilon a la x, ¿qué me queda? Epsilon, si despejo esta ecuación, me queda la siguiente: sx2 menos sx1, ¿ok? Dividido para x2 menos x1. Ustedes lo pueden comprobar, ¿sí? Me queda esta ecuación: epsilon x es igual a sx2 menos sx1 dividido para x2 menos x1. Una vez que tengo epsilon x, yo puedo ya determinar delta x, ¿sí? Puedo determinar delta x. Si esta ecuación que acabo de determinar la reemplazo en mi ecuación número 2, ¿sí? En la número 2 sería esta, a copiar, ¿sí? A ver, voy a reemplazar. Qué raro, le quité esto. Esta no es bueno. ¿Sí? Ya. Es x2 aquí es igual a epsilon x, yo sé ahora a qué es igual a esto, ¿sí? A lo que acabé de calcular. Todo eso multiplicado para x2 por delta x. Entonces, una vez que tenga esta ecuación, yo puedo despejar delta x. ¿Sí? Delta x. Despejado esta ecuación, me queda la siguiente: sx2 menos, vamos a ponerlo así, sx2 menos sx1 para x2 menos x1. Todo esto multiplicando a x2. Ok. Si ustedes lo comprueban, debería quedarles algo similar. Ustedes háganlo a mano, sencillamente, y podrían comprobar que debe quedar delta x a esto. Ya tengo epsilon x y ya tengo delta x.
Una vez que tengo esas dos variables, es momento de poder hallar Sx, ¿verdad? Entonces simplemente reemplazo esos valores. Voy a reemplazar esos valores. Sx aquí es igual a ahora Ex, ¿sí? Como ya calculé esto, es igual a esto. Todo esto le multiplico por y, por x más delta x. Delta x es todo esto que acabo de calcular. ¿Sí? Esta ecuación. Una vez sacado el factor común, me queda una ecuación más pequeña. ¿Sí? Sx es igual a Sx2 menos Sx1 Sx2 menos Sx1 dividido para x2 menos x1. ¿Okay? A eso le multiplico a todo esto. Sí, a todo esto lo voy a multiplicar por x menos x2, x menos x2 más sx2. ¿Sí? Entonces esta parte que acabo de hacer sería la solución de Sx. A ver si le puedo dar un color distinto. No encuentro, pero bueno, sí, voy a darle negrita. Esta es la solución para poder escalar mi imagen desde mi plano cartesiano real al del computador. Ahora, ¿cómo calculo Sy? Es de la manera parecida, ¿sí? Es una forma de hacer similar. Vamos con eso. Ya, entonces empiezo. Sy1 es igual, aquí es igual a epsilon x, perdón, a epsilon y, esto que le multiplica a y2, ojo en esta parte, aquí le voy a multiplicar por y2, porque si no la imagen cuando lo pase de mi hoja de cálculo, de mi hoja de dibujo, perdón, ¿sí? A mi cuarto de vista o viewport o área de dibujo, se va a ver volteado. Claro, como no es una circunferencia, no voy a poder apreciar eso, pero si dibujo otra cosa, me va a pasar volteado, ¿sí? A mi pantalla. Si ustedes quieren probarlo, hagan eso. Así que para no evitar ese problema, vamos a trabajar así. Sy1 es igual a Ey por Ey2. Todo esto para que no se vea volteada nuestra imagen, ¿sí? Entonces, volvemos. Sy1 es igual a epsilon y, que es el factor de escalamiento, por y2 más delta y, que es la posición, ¿sí? Sy2 es igual a y1, ¿sí? Por el mismo motivo el de arriba que expliqué arriba, ¿no? ¿Sí? Como ven, aquí va cambiado. Sy1 va a Sy2, Sy2 a Sy1, es decir, Sy1 a Sy2, Sy2 a Y1, ¿sí? Para que no se vea la imagen volteada. Y lo vuelvo a resolver de la misma manera como lo hice con Sx. A ver, si continúo con esto, voy a determinar que esta es la ecuación número 1, la ecuación número 2. ¿Sí? Voy a hallar estas ecuaciones, las incógnitas de estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a multiplicar por menos 1 a la ecuación Sy2. Menos 1.
¿sí? Si multiplico esta ecuación por menos 1, me queda la siguiente ecuación. Sería SY1 menos SY2. SY1 menos SY2. ¿Ok? Porque estoy multiplicando por menos 1. Es igual a EY2 Y2 por menos Y1, perdón, Y1 y delta menos delta, acá es Y, por favor, es Y. ¿Sí? Más delta Y menos delta Y se nos eliminan y nos queda esta ecuación. ¿Sí? Si a esta ecuación le despejo epsilon Y, ¿sí?, me va a quedar la siguiente ecuación: SY1 menos SY2, todo esto dividido para Y2 menos Y1. ¿Sí? Estamos, entonces ya tengo epsilon X. Si esto lo reemplazo en la ecuación de número 1, ¿sí?, es decir, de acá, si lo reemplazo acá, pues voy a tener al final la incógnita que me faltaba, delta X. Y al final de esto, pues deberá usted obtener la siguiente ecuación: SY es igual, ¿sí? Esto ya es el último, ya cuando usted hizo todos los cálculos. SY va a ser igual a la siguiente: SY1 menos SY2, SY1 menos SY2, todo esto dividido para Y2 menos Y1, ¿okay?, y todo esto multiplicado para, a ver, Y menos Y2, Y menos Y2, y todo esto sumándole a más SY1. Ok, a ver si le pongo un poquito más de arriba. Ok, ya ahí. Igual con negrita. Ok, las ecuaciones que obtengo al momento de realizar y resolver estas ecuaciones son las siguientes: SX, ¿sí?, las incógnitas que tuve al inicio, es igual a SX2 menos SX1, ¿sí?, dividido para X2 menos X1, todo esto multiplicado, ¿sí?, a X menos X2 más SX2. SY, de la misma forma, tengo SY1 menos SY2, todo esto dividido para Y2 menos Y1. Todo esto multiplica Y menos Y2 más SY1. Ok, una vez que tengo estas ecuaciones, las que me importan, ¿sí?, los puedo implementar en un lenguaje de programación, ¿sí? Es decir, si yo pongo que quiero dibujar justo aquí, por ejemplo, ¿sí?, voy a poner que quiero dibujar, voy a poner un color rojo, ya, en el punto 300 va a estar la recta. A ver, no me sale el color, pero bueno, supongamos que esto es, ya, el eje de las X representa esto y de las Y me representa igual esto, ¿sí? Tengo el mismo plano. Si yo trato de dibujar esta circunferencia acá, a ver, quiero algo más pequeñito, ahí por ejemplo, ¿sí?
Si trato de dibujar esto acá, voy a dar los puntos, por ejemplo, voy a poner que esto es en X, por ejemplo, ¿cuánto? Punto central 0 en Y 0, ¿verdad? Entonces me va a dibujar en X0 y Y0 en el central. Es decir que voy a dibujar, voy a darles como parámetros X0 y Y0, ¿sí? Pero como la pantalla del monitor está constituida por píxeles, tengo que transformar a píxeles, ¿sí? Para determinar en qué píxel debo pintar. Acá debe ser el píxel 300, 200, el centro, ¿sí? Entonces para ese proceso hemos encontrado estas ecuaciones que nos permiten hacer ese cálculo. Ese Y1, ese X es de la coordenada en píxeles en donde se va a graficar mi circunferencia o algún gráfico, y el SY la coordenada en Y. Sumada estos dos me dan el punto en píxeles de donde se va a dibujar. Ok, ¿qué pasa si yo quiero ahora, ya que tengo píxeles de SX, SY, o ingreso en píxeles y quiero que me transforme en coordenadas en el punto, por ejemplo 10 menos 15 aquí? Simplemente calculo la inversa de esta ecuación SX y SY y obtengo el proceso inverso de esto. ¿Qué es la ecuación inversa? Simplemente es, por ejemplo, aquí en SX es despejar X, aquí es igual a X. Si yo despejo esta ecuación X, ¿sí? A ver, pongamos otra acá. Si yo despejo esa ecuación X, voy a tener lo siguiente: X es igual a SX menos SX2, SX menos SX2 dividido todo esto para, a ver, esto multiplico, perdón, para X2 menos X1 menos X1, todo esto lo divido para SX2 SX2 menos SY1. Ya todo esto lo multiplico, perdón, lo sumo más X2. Esta es la inversa de SX. De la misma forma, calculo la inversa de Y, de SX, perdón, ¿sí? Para obtener el proceso inverso de esa ecuación. ¿Cuál sería? Y es igual a SY menos SY1, SY menos SY1 por esto multiplicado a Y2 menos Y1, Y2 menos, perdón, menos Y1. Todo esto le divido para SY1 menos SY2, SY1 menos SY2. Ok, y todo esto le sumo más Y2. ¿Sí? Entonces son las dos ecuaciones que me permiten hacer el proceso inverso, es decir, dado píxeles me calcula los valores reales en X y en Y. ¿Sí? Es decir, me calcularía la coordenada, por ejemplo acá, este punto en donde estoy seleccionando sería aproximadamente 10 menos 5, podría ser. En cambio SX me calcula, dado esta posición 10 menos 5 en píxeles, la posición en píxeles a la hora de graficar mis dibujos. Ok, entonces ya tenemos todas las ecuaciones hasta el momento que necesitamos para implementar nuestros gráficos vectoriales. A ver, ¿algo más que mencionar? Creo que no. Espero que ustedes hayan entendido con esta pequeña explicación sobre lo que vamos a hacer en las próximas video tutoriales, ¿sí? Voy a acomodar esto para que, bueno, para que se pueda apreciar de mejor manera. ¿Sí? Ya.
Entonces vamos a explicar un poquito más sobre cada una de estas ecuaciones. Yo decía que necesito pasar un dibujo que esté hecho en mi hoja de papel, en este plano cartesiano, ¿sí? Con las siguientes medidas: 10 menos 10, 15 menos 15. Pasar a dibujar en el viewport de la aplicación que va a estar instalada en un computador, ¿sí? Entonces, ¿cómo procedo? Si necesito pasar este plano acá al área de dibujo de mi aplicación, pues encontré SX y SY, ¿sí? Como vieron anteriormente. Una vez hecho eso, SX me dio el siguiente valor y SY me dio el siguiente valor, una vez hecho los cálculos. Pero ¿qué es SX2? ¿Qué es SX1? ¿Qué es X2? ¿Qué es X1? ¿Qué es X2? ¿Ah? Entonces, como esa parte no los había explicado, voy a ponerlos acá. Vamos a empezar. ¿Qué es X1? ¿Qué es X1? Es menos 15, ¿verdad? ¿Qué es Y1? Menos 10. ¿Okay? Es el punto, sí, es el punto en donde voy, del cual estoy representando las coordenadas. A ver, ahora, X2 ¿a qué es igual? X2 es igual a 15 y Y2 es igual a 10, ¿sí? Vamos a moverlo por acá. Ok, listo. Estos son los puntos que representan estas variables: X1, Y1, X2, Y2, ¿sí? Ahora, en la computadora, ¿qué es SX1? SX1 es el píxel 0. ¿Qué es SX2? Perdón, SY1. Empecemos SY1. ¿Qué es? También es el píxel 0. Ahora, ¿qué es SX2? SX2 es este punto de acá, ¿sí? Del área verde, es esta esquina. Pues ese punto, si estamos hablando de píxeles, sería el píxel 600, 400, ¿verdad? SX2 sería el píxel 600 y el SY2 el píxel 400. Estos son lo que representan, estos valores son lo que representan estas variables en estas fórmulas que hemos encontrado. Algo más que me olvidé mencionar en esto fue qué valores toman, qué valores toman la variable X y Y, ¿sí? Los valores de X y Y van a ser introducidos por el usuario o de alguna manera por el computador. En el caso de que se quiera dibujar la circunferencia, va a estar en el punto 0, 0. Entonces el usuario va a determinar esa posición en la que se quiere que dibuje. Entonces sería la posición 0, 0. Si quiere que se dibuje en la posición 10 en X y 5 en Y, ingresaría 10 en X, 5 en Y, en esta fórmula que acabamos de encontrar. X valdría 10 y Y valdría 5. Ahora, si es que yo necesito hacer el proceso inverso, ya determinamos. En este caso tendría que yo o el computador debería darle valor a SX, SY, es decir, estos son los píxeles, ¿sí? Para obtener las coordenadas de mi plano real, de mi plano cartesiano. Ok. Ahora es momento simplemente de estas fórmulas que hemos encontrado pasar a un lenguaje de programación, específicamente el lenguaje de programación Java para este proceso.
Ustedes lo pueden hacer con Delphi, con C Sharp o JavaScript, no sé, con cualquier tipo de lenguaje que te permita hacer este tipo de cosas, pero yo lo voy a usar Java para empezar. Ok, entonces en el próximo tutorial trataremos de implementar estas ecuaciones, ¿sí?, en el lenguaje de programación Java. Hasta la próxima, saludos a todos.